Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy vengo a dar lo que es el examen de estadística con el docente Raúl López. Vamos a, vamos a exponer el tema que es la estadística. Se dice que la estadística no hace falta ser un experto para estar en contacto con la propia estadística. Con frecuencia los medios de comunicación presentan información por naturaleza estadística. También se puede utilizar la estadística en encuestas de la intención de voto y de opinión, información y de rating. También los problemas que resuelve la estadística surgen de preguntas en diversas áreas que se fundamentan en el conocimiento inductivo, de un nivel más paradigmático. La estadística tiene que ver con la forma más conveniente de obtener, resumir y analizar la información. Algunos autores definen a la estadística como un arte del aprender a través de los datos. La estadística tiene dos ramas, las cuales son la estadística descriptiva y la estadística inferencial. En la estadística descriptiva, la primera tiene que ver con la mención de los hechos observados o la descripción de características de un conjunto de datos. En cambio, la estadística inferencial se refiere a la obtención de propiedades generales basadas en una muestra de un conjunto de datos. También dentro de la estadística hay conceptos como son, muy aparte, la variable. Las variables son elementos de una población o de la muestra que se miden, características que recogen información del concepto del estudio. Como estas características son diferentes en cada elemento, son denominadas variables. En la clasificación de las variables son las variables cualitativas y las variables cuantitativas. En las variables cualitativas se dice que son aquellas que mide un atributo o una característica que se puede clasificar en categorías. A eso se lo denomina una variable cualitativa. Dentro de ellas hay una subdivisión que es la variable ordinal y la variable nominal. La variable ordinal es una variable cualitativa ordinal, idéntica, característica que puede clasificar en un grupo que admiten un orden. Por ejemplo, el resultado de una entrevista. Puede ser un ejemplo más sencillo, una clasificación, como aquí tenemos un ejemplo, oro, plata y bronce. En la variable nominal cualitativa, identifica las características que se puede clasificar en grupos que difieren o son iguales en una propiedad, por ejemplo, el municipio de nacimiento del color de los ojos. En lo que son las variables cuantitativas, estas son las que examinan una característica que se puede medir o contar. A eso se le llama una variable cuantitativa. Dentro de ellas tenemos la subdivisión que son la variable discreta y la variable continua. Las variables discretas son aquellas que toman como un número finito o contable de valores. Por ejemplo, el número de una respuesta correcta de un examen de 5 preguntas que solo en números. También los números los números de hijos de una persona. En las variables continuas, una variable continua es aquella que se puede tomar infinitos valores en cualquier intervalo razonable de la variable. Puede ser la estatura de un hombre adulto, que es una variable aleatoria continua. No existe una infinidad de posibles para la estatura del intervalo. Puede ser un ejemplo que se mide en centímetros. Obviamente estas personas pueden responder hacia un número entero, pero determinado en centímetros. También aquí tenemos unos ejemplos, lo que son la variable nominal, el departamento de la compañía en el que se trabaja un empleado, puede ser la identidad, nombre sin jerarquía. En las ordinales he puesto tres ejemplos, que puede ser leve, moderado y fuerte. También en las discretas, unos ejemplos puede ser la medida exacta de una probeta, la calificación de un examen, que puede ser de 1 hasta 10. La edad de una persona, que puede ser en números de 25 años. La variable continua también tenemos ejemplos que el tiempo que carga en fundirse una bombilla.
La cantidad de agua consumida en un mes puede ser de una casa y la estatura de una persona medida en centímetros. Aquí tenemos los dos gráficos que vamos a exponerlos, el gráfico cualitativo que lo interpretamos. En el gráfico puede ser un gráfico de barras, que en este gráfico sería cualitativo. ¿Qué es un gráfico de barras? Es la representación en el eje de las ordenadas de la X, las variables, y en las abscisas la Y, la frecuencia absoluta o relativa. Por ejemplo, el porcentaje de personas que pertenecen a los distintos grupos sanguíneos. Aquí tenemos un gráfico de barras, como lo están interpretando por obreros, ingenieros, administradores, secretarios y ayudantes. También en el gráfico de variable para la cuantitativa puede ser los más comunes, que es un histograma, que se utiliza para representar el conjunto de datos cualitativos. En general se requiere previamente el cálculo de una tabla de frecuencia y su posterior representación. También aquí vamos a dar un ejemplo de lo que es un conjunto de datos agrupados. Aquí dice una pregunta, que es una variable discreta en este caso, que se consulta la edad a las personas de una ciudad que obtuvieron, o en esa consulta se obtuvieron estos resultados. Ahí tenemos desde el 8, el 5, ahí los voy a explicar, el 8, el 5, el 22, el 13, hasta llegar al 19, son los 20 valores de los datos agrupados. Aquí les voy a explicar la fórmula para poder interpretar el cuadro. La R, que es el rango de la X máxima menos la X mínima, que en este caso el número mayor es el 22 de la tabla de los 20 valores, y el número mínimo es el 5, que en la resta nos da esta cantidad, que es 17. La K, que viene a ser el número de intervalos. Aquí hay una regla una regla muy común que se le interpreta, que es la unidad más el número, pero esto es mediante una regla de Sturges, que sacándola en la calculadora nos da un valor de un aproximado, que es 5.76, pero podemos redondearlo en la tabla para que quede en 6. También la C, que vendría a ser la amplitud, que aquí es el rango dividido para el número de intervalos, que es, y aquí estamos hablando del el número 17, que viene a ser el rango, y el intervalo, que es el 6. En la división nos da 2.83, que lo redondeamos para poder comprender un poco más sencilla la tabla, nos da 3. Entonces, con estos valores procedemos a representarlos en la tabla de valores. Aquí vemos que aquí donde está la n son los números de intervalos, los que van a ir, que en esta ocasión son las 6, son 6 números de intervalos. En los intervalos ponemos que es el 5, que sería el número menor, a ver, si el número menor de la tabla, menos, menos el 8, que estos dos de aquí se suman los dos, que sería 8 más 5, que nos da 13. Esto de aquí lo dividimos para 2 y nos sale lo que conocemos como la marca de clase, que nos da 6.5. En la NI, que sería la cantidad que se repite, que sería la frecuencia. ¿Cuántas veces repetimos este valor? Aquí lo representamos con un 2 según la tabla. Aquí tenemos puesto como FI, que es la frecuencia relativa, que aquí es 0, aquí es 0.1, pero entendemos que es como 0.10. La frecuencia acumulada tenemos puesto 2, y nuevamente la frecuencia relativa acumulada, que sería 0.1 o 0.10. Aquí tenemos que darnos cuenta que en los valores de la frecuencia es, es el 2, para que nos dé, para entendemos. Aquí vemos que la frecuencia acumulada es 2 más 5 nos da este valor, que es el 7. Es como que fuera 2 más 5 nos da este valor, que es 7. Y en la frecuencia acumulada, en la frecuencia relativa acumulada, nos da
similar, o sea, es la comprobación, que es 0,1 con 0,25, la suma de estos dos nos da 0,35. Aquí vemos que no debemos de pasarnos en 1 y en la suma de los valores sería los 20, que es la totalidad. Espero que me hayan entendido. Es un poquito compleja esta tabla, pero he tratado de poderle explicar. Aquí tenemos una pregunta que es: ¿qué porcentaje de personas tienen la edad menor a 14 años? Es la consulta, o sea, la encuesta, que es el 50% son las personas menores a 14 años. Y hay otra pregunta que dice: ¿el porcentaje de niños son mayores a 11 años? Aquí tenemos la respuesta, que es el 47% de los niños que son mayores de 11 años, que fue en esta tabla que les acabé de explicar. También tenemos lo que es el programa, el SPSS. Aquí tenemos lo que son las vistas de variables. Aquí les voy a explicar un poco la tabla, que es un ejemplo. Yo hice mi encuesta a una granja de producción lechera. Entonces, vamos a proceder a explicarle. En el nombre yo puse el lugar, a ver, ese es el lugar de funcionamiento, que este tipo este tipo es numérico. En la anchura tenemos que escoger una sola respuesta, entonces por eso colocamos la unidad, que es 1. No tiene decimales, y en la etiqueta, que es muy importante colocar para saber interpretar lo que queremos saber, es el lugar de funcionamiento en donde está ubicada dicha granja. En los valores podemos poner, yo tengo puesto tres respuestas. También en lo que dice perdidos, entonces ponemos ninguno, columnas, alineación. Esta variable es una variable nominal. Como segundo ejemplo tengo la profesión en la granja. Los que pueden ser, o sea, los que administran, por decir el administrador de dicha granja, el perfil profesional, que aquí también se lo puede hacer en tipo numérico. Como sabemos, podemos elegir solo un tipo de profesión para que administre dicha granja. Y aquí podemos el perfil del profesional del administrador, que aquí tengo tres opciones también, pero podemos ver que aquí dice ingeniero agrónomo, es veterinario y zootecnista. También esta variable es una variable ordinal. En lo que son las variables, en lo que es aquí tengo otra variable, es el número de vacas, sería en este caso, que lo podemos determinar como tipo numérico. Aquí en la anchura, en cambio, cambia, porque podemos elegir o podemos ponerle como un número 3 para determinar la cantidad de animales en este caso, o elegir la opción que nosotros tengamos como encuesta. En la etiqueta podemos poner en las vacas cuántas vacas, o sea, como vacas productoras, para saber, porque nos podemos olvidar mucho después, porque ustedes saben que la memoria es un poco frágil. Aquí, en cambio, en los valores, nosotros podemos ponerlo como ninguno, y este de aquí ya no vendría a ser en la medida ya no vendría a ser una variable ni nominal o ordinal, sino sería otro tipo que esta sería una variable, o ponemos como escala, pero entendemos que es una variable cuantitativa. Esta vendría a ser discreta. Y en la última que tenemos en la encuesta de la granja productora de leche, que son los litros de leche, que se lo puede determinar en un tipo numérico. En la anchura podemos poner 5, y aquí en esta variable tenemos que darnos cuenta que el valor de los litros de leche puede también tener, o sea, no puede, tiene decimales. También ponemos la etiqueta, que es la leche recolectada diariamente, ¿no? De la producción. En valores ponemos ninguno, para poner en la medida, que esta de aquí sería una variable cuantitativa, pero sería continua. Ahora en la vista de datos, aquí tenemos las respuestas, que son, en mi caso yo puse que la granja quedaba en Camilo Ponce Enríquez,
Solo con poner la numeración aquí, nosotros podemos ver que sale aquí en